Hola, soy Rogelio Torres y soy un estudiante en la licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guadalajara en México. Y hoy me gustaría hablarles acerca de un tema bastante importante en la actualidad, que es el cáncer de pulmón. Para entender lo que es el cáncer de pulmón, tenemos que saber lo que es el cáncer. El cáncer es una enfermedad en la cual las células empiezan a multiplicarse sin un control adecuado en nuestro cuerpo. Y si este cáncer comienza en los pulmones, a eso es a lo que se llama cáncer de pulmón y es en lo que nos vamos a enfocar en este video. El cáncer de pulmón comienza en los pulmones y se puede diseminar a los ganglios linfáticos y a otros órganos, pues como ya conocen, incluso puede llegar hasta nuestro cerebro. A veces el cáncer es originado en otras partes del cuerpo y se disemina hasta los pulmones, por lo que no siempre tiene que empezar en el pulmón. Los cánceres de pulmón se dividen por lo general en dos tipos principales, que son los de células pequeñas y los de células un poco más grandes. Cada uno es distinto a sus apariciones, es distinto a su tratamiento y muchas cosas es distintas. De estos dos tipos de cánceres de pulmón, el más común es el de células pequeñas. El cáncer de pulmón en general es uno de los más frecuentes en México e incluso en el mundo, y es una de las que causan más muertes año tras año. Por eso es muy importante concientizar a las personas en general de lo importante que es saber de este cáncer, saber sus consecuencias, saber su tratamiento y pues obviamente saber cuáles son su sintomatología. Por lo cual le pido por favor que si usted presenta alguno de los siguientes casos de síntomas, acuda de inmediato con su médico, los casos son una tos que no puede desaparecer y empeora cada vez más con el tiempo. Amigos, somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara y les vamos a hablar un poco acerca del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres que más muerte causa al año y es uno de los más peligrosos. Sus cifras son alarmantes, ya que todos los nuevos casos registrados en el 2018, la mayoría de ellos son acerca del cáncer de pulmón, por lo cual estamos hablando de 234,000 problemas registrados, que equivale al 14%. Y este número es solo de los casos. El número de muertes es aún más abrumador, ya que todas las muertes en el 2018 por cáncer, el 23.5% fueron provocadas por el cáncer de pulmón, lo cual equivale a 154.050 muertes solamente hablando en el año del 2018, convirtiendo así a este cáncer uno de los más letales y más peligrosos que existen. En toda la historia se habla de alrededor de 160 millones de muertes provocadas por el cáncer de pulmón. La etiopatogenia del cáncer de pulmón se debe al tabaquismo o a la exposición ambiental, ya sea el arsénico, el aluminio, el asbesto, el sílice, entre otros. Muy bien, pues comenzando con la fisiopatología del cáncer de pulmón, tenemos señalado que el cáncer de pulmón es una afección que afecta a los genes de la célula y hace diferentes formas de diferentes características de la evolución de la enfermedad. Como tenemos aquí, la primera sería la proliferación descontrolada celular, luego la autosuficiencia de señales de crecimiento e inestabilidad de las mismas. Después tenemos la pérdida de apoptosis, la angiogénesis y por último la invasión de tejidos. Todos estos mecanismos pueden saltear y pueden ir variando dependiendo del cáncer. Algunos pueden aparecer primero, luego pueden aparecer otros. Como puede aparecer primero la pérdida de apoptosis, luego la proliferación descontrolada y viceversa. Esto lo vamos a ir explicando más a detalle más adelante. Muy bien, tenemos por parte de la proliferación descontrolada
el ciclo celular, que tenemos que verlo en esta diapositiva. El ciclo celular se divide en 4 etapas principalmente. La G1, que es el crecimiento de celular, es lo que vemos aquí. Es el crecimiento de la celular donde la célula obtiene todos los nutrientes del medio para poder llegar a esta fase. Esta fase, la fase S, es donde la célula sintetiza su ADN, duplica los cromosomas y duplica el contenido en las células animales. Después de esta fase, como ya gastó mucha energía, tiene que pasar a la fase G2, que es otra vez el crecimiento de la célula y obtener nutrientes del medio para poder llegar a la división celular, que es la fase M, y aquí es donde ya los cromosomas duplicados en la fase S ya se dividen y hacen el ciclo celular, la división celular. Pero ¿qué es lo que pasa en el cáncer? En el cáncer algo codifica a esos genes de crecimiento, lo cual hace que la célula siga reproduciéndose descontroladamente. Tras reproducirse descontroladamente generan un tumor, y ese tumor es el que se conoce como cáncer, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la célula no puede, o el tumor no puede seguir creciendo por sí mismo, sino que también ocupa nutrientes del medio para poder crecer y reproducirse más fácilmente. Para eso tenemos también la autosuficiencia, que la autosuficiencia es básicamente, digamos en esta imagen, tenemos una célula plasmática. Tenemos la membrana plasmática, también tenemos el citoplasma. Y estos receptores son los receptores que generan, que reciben la señal para poder llegar al núcleo, y ya del núcleo hacer la acción que requiera el huésped. En este caso tenemos las moléculas señalizadoras que llegan a estos receptores, que son el factor de crecimiento epidermoide o EGFF. Después de estas, reciben la señal y la transportan hacia este medio, y ya está la P, lo que se ve acá abajo, más abajo no puedo apuntarlo, pero acá abajo se ve la P, y en este P es donde se llegan al plasma celular, y del plasma celular ya en una transcripción de las señales para poder generar la respuesta que el huésped requiera. En el caso de la autosuficiencia, la misma célula genera esas mismas respuestas. Digamos que la célula, aquí dentro, secreta una enzima que va a pegarse a estos receptores. Entonces la misma célula se va a alimentar a sí misma para poder llegar a hacer su propio ciclo celular, sin necesidad del huésped. Entonces tenemos qué es lo que inhibe este proceso, qué es lo que lo controla. Tenemos principalmente el cromosoma P53, que es el que básicamente controla el ciclo celular. Luego también tenemos el RB e INK4A, son los protoncongenes que regulan el ciclo celular y evitan una proliferación descontrolada de la célula, lo cual el cáncer es lo que hace. Y aquí tenemos una explicación muy breve de cómo es que se genera el cáncer. Tenemos un protoncongen aquí. Después llega un agente factor del cáncer, un agente tumoral, como vienen en los rayos UV, otros químicos, llegan a la membrana celular, y al momento de llegar a los genes, ya activan un oncogene, y ese oncogene es el que modifica todas las señales de la célula y genera una célula cancerosa. Aquí lo vemos más específico. De este lado tenemos unas señales, un protoncongen normal, y de este lado tenemos ya un oncogen ya codificado. Aquí llega el agente que activa este gen, o lo desactiva, por así decirlo, lo cual genera una célula tumoral, y esa célula tumoral genera un crecimiento descontrolado de las células cancerígenas. Entonces se reproduce muy rápidamente. Aquí también otra forma de verla. Tenemos dos formas en las que se pueden modificar estos genes, pero ya es lo mismo que explicamos anteriormente. Y ahora, ¿qué es lo que genera el adenocarcinoma? Es la pérdida de apoptosis. La pérdida de apoptosis es básicamente donde no hay muerte celular. Esta muerte celular, primeramente la apoptosis es un proceso muy importante en el cuerpo, que sirve para regular el crecimiento o la reproducción de las células en el cuerpo. Lo podemos ver en
lo podemos ver en la embriogénesis, donde se rompen algunas células mueren para poder separar los dedos, separar las bocas, abrir los oídos y muchas otras cosas más. Pero ¿qué es lo que pasa? De la muerte celular tenemos dos vías, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Después vamos a ver qué es lo que ocasiona el cáncer, que pueda modificarse ese proceso. Bueno, muy bien. En la vía extrínseca tenemos la activación de las enzimas caspasa 8, que esta enzima caspasa 8 va a activar a las caspasas 3, 6 y 7. La caspasa 3 es la que inicia la desfragmentación del ADN en cuerpos apoptóicos. La caspasa 6 regula el proceso apoptóico y la caspasa 7 deshidrata el citoplasma. ¿Cómo funciona todo esto? Todo esto es una respuesta que genera una sola caspasa para hacer que la célula se divida, muera, se generen cuerpos apoptóicos y así los macrófagos puedan fagocitar esa célula ya muerta y utilizar su ADN como memoria y así utilizarlo en futuras ocasiones. Tenemos también la vía intrínseca, donde la misma célula genera su misma muerte celular, por así decirlo. Tenemos el P53 y el VAX que llegan a la mitocondria, sería de esta manera. Estos dos se unen, se acercan a la mitocondria. Después activan los BCL2, que también son, después vamos a ver qué son las BCL2. Pero digamos que llegan estos dos a la mitocondria y después el VAX rompe la membrana mitocondrial, lo cual libera una citocromo C, que sería que se une a la PAF1, y al momento donde dice la PAF1 también se une a la procaspasa 9. Al unirse a la procaspasa 9 genera un apoptosoma. Este apoptosoma es el que va a generar o es el que va a realizar la muerte celular. Pero todo este proceso tiene que estar regulado por uno, que es el SMAC diablo. El SMAC diablo es el que asegura la apoptosis. En el caso del cáncer de pulmón, o en el caso del cáncer, esta no aparece, esta es inhibida, por lo cual la apoptosis no es garantizada y la célula puede ser inmortal, por así decirlo. Entonces aquí es donde ya se activa la apoptosis y la célula muere. Y ahora, llegando a la familia BCL2. La familia BCL2 es uno de los factores más importantes para evitar o para generar la apoptosis, la muerte celular. Tenemos estas proteínas o estas proteínas que es las antiapoptóicos y los proapoptóicos. En el cáncer se ven inhibidos estos se inhiben, lo cual genera un aumento de los antiapoptóicos, y entonces el aumento de los antiapoptóicos hacen que la célula no muera tan fácilmente. Es lo mismo. Y a la invasión de tejidos, recordemos que una célula tumoral tiene la capacidad de desprenderse del tumor principal, del tumor primario, y metastasizarse a otros órganos distales, incluso ganglios regionales. Pero ¿cómo se hace este proceso? Tenemos el cáncer primario. Después una célula cancerosa, como lo vemos aquí, se desprende del cáncer y viaja por el torrente sanguíneo para formar un tumor metastásico. Pero ¿cómo es este proceso? La célula se desprende y ya empieza a bajar por el torrente sanguíneo. Como es una célula cancerosa, no tiene la misma capacidad para viajar por el torrente sanguíneo o ganglios linfáticos como cualquier otra célula, por lo cual empieza a viajar y a viajar y a viajar y a viajar. Entonces se empieza a sentar en el vaso, y al asentarse en el vaso, la célula pierde fuerza para viajar. Entonces, como pierde fuerza, se asienta en el vaso y empieza a generar conexiones con otras células para romper la barrera de colágeno del vaso sanguíneo. Rompiendo la barrera de colágeno, ya se permite a la célula tumoral asentarse y genera un tumor metastásico. Ya una vez que, aquí se vería ya una imagen cómo serían muchos cánceres pulmonares. También se verían a otras partes del corazón. Aquí se verían también otros tumores ya metastatizados y en otra parte del cuerpo. Pero aquí tenemos, en este pulmón vemos todos los tumores que se han generado dentro del cáncer. Ya esta es una fase terminal, por lo cual ocupa un trasplante de pulmón, una resección quirúrgica.
pero así es como se vería una de estas. Una vez que el cáncer o el tumor haya crecido demasiado, no puede mantenerse a sí mismo con los nutrientes, por lo cual el tumor empieza a generar vasos sanguíneos para que puedan irrigar el tumor. Pero ¿cómo funciona eso? Los vasos sanguíneos tienen estos receptores BRGF, que son los que reciben las señales bueno, también reciben los señales de los BRGF, perdón, reciben esas señales y empiezan a generar nuevos vasos. A ver, déjame ver si tengo una imagen. Creo que no. Pero bueno, en el cáncer tumoral, la célula empieza a secretar MMP, es una proteína MMP, y empieza a secretar también BEGF. Estos BEGF destruyen bueno, básicamente primero la célula, la MMP, destruyen los colágenos dentro del vaso, lo cual hace que, voy a regresar acá, mira, destruye lo de esto de colágeno, lo cual hace que la célula, lo cual hace que el vaso pueda recibir estos receptores, que vienen siendo pueda recibir estos de aquí. Entonces, estas proteínas, o estas proteínas BGF se unen a sus mismos receptores, lo cual genera la señal al vaso para seguir generando más vasos sanguíneos. Y así es como se irriga el tumor. Bueno, en el diagnóstico por imagen vamos a tratar con una radiografía del tórax para ver si hay algún tipo de lesión en el paciente. En el diagnóstico por imagen también podemos usar una tomografía axial computarizada o también llamada TAC, donde se van a encontrar las características de malignidad que sugerirá una toma de biopsia. También tenemos la integración de la TC y el PET, que es una tomografía con emisión de positrones y permite una adquisición de imágenes anatómicas funcionales en un solo estudio, y nos va a mostrar cómo es el movimiento, cómo se aprecia el tumor. En un diagnóstico por imagen también tenemos las características que se van a evaluar en general son el tamaño, la situación, la morfología, los bordes, ya sea regulares, irregulares, lobulados, espiculados, una cavitación, si hay cavidades dentro del tumor o de lo que se esté buscando, en este caso el cáncer de pulmón, una tasa de crecimiento y el patrón de reforzamiento, que es la vascularidad del nódulo en estudios contrastados. Tenemos también el diagnóstico por citología, que es la observación del esputo en el microscopio, que va a revelar las células pulmonares cancerosas, lo que está provocando un tumor. Y tenemos el diagnóstico por la biopsia, que pues va a utilizar radiografías el médico o tomografías para guiar una aguja a través de la pared torácica hasta el tejido pulmonar en las células sospechosas. Y también tenemos el diagnóstico de la broncoscopía, que es utilizada para examinar las vías respiratorias y los pulmones. Recuerden que lo que nos estamos enfocando ahorita es en el cáncer de pulmón. Y vamos a ver a través de la broncoscopía las células anormales, al igual que la estratificación, que eso es a través de la manera anatómica. Tenemos la manera anatómica y la fisiológica. Y pues ya.